Saludos, mi nombre es Hernán Rosario y si te compraste el nuevo iPhone 14 y quieres sacarle el máximo a este teléfono, en este video te enseñaré varios trucos y tips, así que comencemos. Antes de comenzar te dejo saber que en este canal ya tenemos un video enfocado en las nuevas funciones de iOS 16 y otro video enfocado en cómo poder personalizar tu teléfono. Aquí te estaré dejando esos videos y también te recuerdo que prontamente tendremos un video enfocado en trucos de cámara que una vez esté disponible estará acá abajo en la descripción del video. Ahora que he mencionado todo eso, vayamos ahora con los trucos del iPhone 14. Bueno, comencemos con uno de mis trucos favoritos y es que aquí tengo un libro y algo que puedes hacer utilizando la cámara de tu teléfono es escanear texto directamente aquí, así que vamos a enfocarnos aquí y podemos ver cómo abajo aparece un botón para poder ver como el texto de la foto, y aquí lo que podemos hacer es copiar todo el texto o simplemente comenzar a seleccionar el texto así como si lo estuvieses seleccionando en cualquier parte del sistema operativo, y desde aquí puedes copiar el texto. Por ejemplo, esto está aquí en inglés, así que puedo ir directamente aquí y comenzar a traducir el texto de lo que estoy escaneando para que puedas hacer mucho más directamente con el texto que tengas alrededor del mundo. Esta misma función de poder escanear texto lo puedes hacer directamente en las fotos que tengas en tu galería. Aquí tomé una foto de las páginas del libro y una vez entonces vemos el texto en la foto, vas a aparecer abajo como un botoncito para el texto como vimos anteriormente, y el teléfono inteligentemente escaneará todo lo que está en la foto para donde haya texto, y aquí podemos simplemente comenzar a seleccionar como podemos hacer en cualquier parte del sistema operativo para comenzar a agarrar el texto, y como mencioné anteriormente también pues de aquí mismo comenzar a traducir el texto que esté en la foto para que puedas ver, ¿verdad? ese texto que escaneaste en el idioma que entonces prefieras en tu teléfono. Esta función de poder escanear el texto también cuenta con la habilidad de poder convertir unidades como por ejemplo monedas de otros países, temperaturas y mucho más. Aquí tenemos el precio de unas naranjas, creo, en el precio, ¿verdad?, de yen en Japón, ¿verdad? Entonces aquí podemos ir aquí a la parte extrema derecha para poder ver cómo sería la conversión en este caso a dólares. Así que 2160 yen sería más o menos 14.99 dólares. Así que directamente en tu teléfono vas a poder convertir unidades como monedas y mucho más. Dejemos a un lado los trucos de poder escanear texto y hablemos ahora de la parte de trucos de Face ID, ya que ahora en tu teléfono puedes hacer varias cosas para poder aprovechar mucho más este sistema de escaneo facial. Y algo que puedes hacer directamente aquí es decidir si quieres utilizar el sistema de Face ID para desbloquear el teléfono o habilitar compras y también permitirte utilizar tu cartera utilizando tu teléfono. Así que puedes utilizarlo para hacer muchas cosas solamente con Face ID. Aquí también puedes ir directamente a configurar el Face ID para que funcione con el cubrebocas o mascarilla, para que tu teléfono pueda funcionar muy bien aun cuando tengas una mascarilla puesta. Si en tu país todavía es requisito que tengas que utilizarlo, o trabajas en un hospital o algo por el estilo. Otra cosa que puedes cambiar en Face ID es decidir si quieres que requiera la atención, y eso entonces lo que significa es que el teléfono estará pendiente de si tienes los ojos abiertos para entonces permitirte entrar a tu teléfono. Así que eso funcionará si por ejemplo alguien quiere agarrar el teléfono y ponértelo a la cara mientras estás durmiendo, pues si tienes los ojos cerrados pues el teléfono no permitirá que se abra. Así que esa función es lo que trata sobre esa parte de poder configurar el sistema de Face ID, así que tienes un poco más de seguridad. Y otra cosa que puedes aquí habilitar es la parte de poder tener acceso a diferentes funciones aun cuando el teléfono está bloqueado. Así por ejemplo poder ver la parte de la visualización de hoy y buscar, cuando entonces te deslizas aquí en la pantalla de bloqueo y te mueves a la izquierda. Así que puedes utilizar este sistema para poder bloquear diferentes accesos al teléfono, como por ejemplo el centro de control, para que las personas no puedan configurar tu Wi-Fi o Bluetooth sin ni siquiera desbloquear el teléfono. Así que toda esta parte aquí te permitirá tener un poco más de seguridad en tu iPhone 14. Con respecto a Safari, el navegador de tu teléfono, algo que puedes hacer es cambiar la barra de búsqueda para que entonces esté en la parte superior, si es que lo prefieres de esa manera. Aquí podemos apretar el botoncito con las dos A y podemos ir directamente aquí a mover la barra de direcciones a la parte superior. Así que si prefieres tenerlo arriba o abajo, aquí directamente lo puedes cambiar. Otro truco que puedes activar en Safari para que tengas un poco más de organización es la función de poder tener grupos de pestañas. Yo la uso y realmente me encanta esta función. Ahora mismo aquí tengo las pestañas normales que tengo en mi teléfono, pero aquí abajo puedo ir directamente a los diferentes grupos que tengo en mi teléfono. Por ejemplo, yo tengo uno enfocado en buscar trabajo, buscar por ejemplo cosas de YouTube, el podcast que hacemos aquí semanalmente. Así que puedes tener diferentes grupos de pestañas. Aquí en la parte inferior podrás entonces ir directamente
a crear un nuevo grupo de pestañas en tu teléfono para que puedas organizar diferentes pantallas en tu dispositivo, para que tengas un poco de menos, ¿verdad?, caos en tu teléfono cuando estás utilizando el navegador. Uno de mis trucos favoritos en la aplicación de mensajes es poder responder a un mensaje directamente, y algo que podemos hacer es dejar el dedo apretado sobre el mensaje al cual queremos responder para entonces apretar el botón aquí y ir directamente a ese mensaje. Pero podemos hacerlo un poco más rápido, simplemente tocamos 2 veces ese mensaje rápidamente para que nos aparezca el botón aquí de poder responder a ese mensaje. Y otra cosa nueva que podemos hacer en la aplicación de mensajes de texto de Apple es que, digamos que por ejemplo cometí un error, pues entonces puedo apretar aquí el botón para poder editar ese mensaje para arreglar ese mejor. En vez de escribir ole, pues quiero escribir hola, así que puedo enviar eso, o simplemente puedo ir directamente aquí y cancelar el envío de ese mensaje. Pasemos ahora a contarte algunos trucos sobre el centro de control, donde puedes tener acceso a muchas funciones rápidas en tu iPhone. Aquí podemos ir rápidamente a apagar el Wi-Fi, prender el Bluetooth directamente, cancelar que el teléfono se rote. Aquí tienes muchas funciones para poder tener acceso, como mencioné, a funciones rápidas, pero también puedes personalizar esta área del centro de control, y para hacer eso vamos aquí directamente a la aplicación de configuración y bajamos un poco hasta que encontramos la parte de centro de control, y aquí entonces podemos ir y remover algunos de los botones que quizás no usamos. Podemos aquí apretar el botón de menos, ¿verdad?, para poder borrar esos diferentes botones, o simplemente añadir diferentes botones para tener acceso a esas funciones rápidas. A mí por lo menos me gusta activar el botón de ahorrar batería para tenerlo ahí rápidamente, pero como mencioné, puedes activar aquí lo que tú prefieras y lo que realmente valores tener en tu teléfono. Y una vez tengas esa lista de elementos que quieres tener aquí, otra cosa que podemos hacer aquí es cambiar el orden de esos botones para, por ejemplo, si quiero tener el sistema de ahorro de batería súper rápido, que sea lo primero que vea, pues ahora cuando me deslice aquí en el centro de control será lo que estará apareciendo en esta lista de botones rápidos. Otra cosa que vale la pena mencionar en este sistema de centro de control es que puedes dejar el dedo apretado en muchos de estos botones para tener acceso a funciones rápidas, como por ejemplo aquí la parte del ahorro de batería, puedes activarlo directamente aquí. Pero por ejemplo la parte de cronómetro tienes acceso a más funciones, como por ejemplo seleccionar diferentes cronómetros para hacerlo mucho más rápido, como por ejemplo también en la cámara puedes ir directamente a tomarte un selfie para que la cámara abra directamente en la cámara frontal. Así que directamente en este centro de control, si dejas apretado tu dedo en alguno de estos botones, vas a tener más opciones para que puedas hacer más en tu teléfono. Hablando de la batería, vamos directamente aquí a la parte de configuración para contarte algunos trucos y tips de batería. Algo que podemos hacer nuevo en iOS 16 es apretar este botón para poder ver el porcentaje de batería en la extrema superior derecha. Algo que también podemos hacer, como mencioné, es utilizar la parte de ahorro de batería para que entonces tu teléfono pues ahorre batería, reduciendo la brillantez y los procesos que hace en el trasfondo. Pero otra cosa que podemos hacer es ir aquí a la parte de condición, ya que el teléfono nos va a decir cómo está el estatus de la batería, si realmente ha tenido un impacto, si se está gastando. Obviamente este teléfono es nuevo, así que está en 100%, pero otra cosa que podemos hacer es activar la función de recarga optimizada para que, por ejemplo, tu teléfono inteligentemente solamente cargue hasta 80%. Digamos, por ejemplo, que te sueles levantar a las 8 de la mañana, pues quizás el teléfono se cargará hasta 80% a las 6 de la mañana, y entonces en esas últimas 2 horas cargará hasta el 100%, ya que no es muy bueno tener una batería cargada al 100% constantemente. Así que con esta función la batería de tu teléfono va a poder durar un poco más tiempo. Otra cosa que podemos hacer directamente en el centro de control es tener acceso a la reproducción de la música. Es este cuadrado en la extrema esquina superior derecha. Así que aquí, si dejo el dedo apretado, puedo tener más información de cómo se está reproduciendo la música, ir hacia atrás, reproducir. Por ejemplo, puedo aquí directamente controlar diferentes equipos inteligentes de mi casa. Así que si quiero enviar esta música directamente a una bocina inteligente en tu casa, vas a poder hacerlo directamente desde aquí, o apretando el botoncito que es como un símbolo, como de un círculo, ¿verdad?, con un triangulito. Puedes apretar ahí y entonces decidir dónde quieres mover el audio. Por ejemplo, si tienes AirPods, pues esa información estará sucediendo aquí, o el altavoz del teléfono, o diferentes computadoras, si es que tienes eso en tu casa o en los dispositivos que tengas, para que tengas más control de cómo es que funciona la música en tu teléfono. Uno de mis trucos favoritos es en la aplicación de calculadora, ya que digamos que quiero hacer una multiplicación 55 por 55 y sin querer escribo 56, en vez de tener que borrar y empezar todo otra vez, puedo simplemente deslizar mi dedo encima del número hacia atrás. Así que me deslizo hacia la izquierda en mi teléfono y así puedo borrar ese número y entonces escribir el que quiero, 55, y hacer el cálculo matemático. Y una cosa que podemos hacer también directamente del centro de control es que, digamos que hiciste ese cálculo y quieres copiar ese texto, se te olvidó
quiero copiarlo, pues en vez de ir otra vez a la aplicación de calculadora, puedes deslizarte aquí en el centro de control y dejar el dedo apretado sobre la calculadora y ella te estará colocando aquí el último valor que está en la misma para que lo puedas copiar y entonces pegarlo donde quiera que estés. Obviamente vas a recibir muchas notificaciones en tu teléfono y aquí por ejemplo puedo mostrarte algunas funciones que puedes hacer. Puedes por ejemplo deslizarte hacia la extrema izquierda para tener acceso a las opciones o borrar esa notificación para que entonces no te moleste, pero dependiendo la aplicación que recibas esa notificación vas a poder dejar el dedo apretado para tener más opciones, como por ejemplo aquí en la aplicación de mensajes de texto puedes dejar el dedo apretado para entonces abrir una pequeña ventana para que puedas responder rápidamente a ese mensaje sin tener que ir directamente a la aplicación y entonces ahí contestar. Seguramente en tu teléfono vas a recibir muchas notificaciones y algo que ha hecho Apple es la función de poder recibir un resumen de notificaciones de quizás de las aplicaciones que no son tan importantes para ti, para que entonces tu teléfono no esté constantemente bombardeándote con diferentes notificaciones. Y para poder hacer eso vamos aquí a la parte de configuración, bajamos un poco a la parte de notificaciones y vamos aquí a la parte de resumen programado, y aquí el teléfono una vez lo enciendas pues vas a poder configurarlo como tú quieras. Vamos a hacer una muestra de más o menos cómo funcionaría. Aquí te estaría mostrando un resumen de las notificaciones que has recibido. Digamos que por ejemplo no quiero recibir notificaciones del App Store ni la parte de consejos, obviamente todo dependerá de las notificaciones que recibas, y aquí le doy el botón de agregar aplicaciones y aquí puedo decirle al teléfono que me muestre un resumen de notificaciones a las 8 de la mañana, por ejemplo cuando te levantas, para que tengas ese resumen de todo lo que pasó en tu teléfono, y quizás uno más por la tarde, pero obviamente todo dependerá de las horas que tú prefieres. Aquí lo puedes configurar como tú quieras. Vamos a decir que lo activo y aquí ya tengo entonces acceso a ese resumen de notificaciones, y una vez llegue esa hora pues en vez de recibir todas esas notificaciones durante el día voy a recibir un resumen de lo más importante para que entonces tu teléfono no esté constantemente sonando. Algo que seguramente harás constantemente en tu teléfono sería la parte de hacer capturas de pantalla, y para poder hacerlo es sumamente fácil. Aprietas el botón de encender el teléfono, el que está en la parte derecha, y el botón de volumen superior a la vez por unos segundos, y ahí entonces hago mi captura de pantalla. Aquí ven cómo se achica para poder tener acceso a ella y poder hacer lo que quiera hacer con esa captura de pantalla, por ejemplo cortarla para no mostrar algo de información. Puedes incluso comenzar a dibujar en ella para que puedas marcar algo. Tienes aquí acceso a muchas funciones, como poder incluso hasta firmar. Si estás escaneando por ejemplo algún documento, vas a poder incluso añadir tu firma aquí. Por ejemplo vas a poder añadir diferentes figuras para poder hacerlo, ¿verdad?, que se vea un poquito más bonito. Pero otra cosa que podemos hacer también es apretar aquí el botón de listo, y aquí donde tienes acceso a por ejemplo guardar esta captura de pantalla en la parte de la aplicación de fotos, o guardarla en la aplicación de archivo, o por ejemplo copiar y eliminar, que es una función súper buena para que entonces puedas copiar esta captura de pantalla y borrarla para que no se te llene tu teléfono de capturas de pantalla. Y simplemente vamos aquí por ejemplo a la aplicación de mensajes de texto y puedo apretar el botón aquí de pegar para poder enviar esa captura de pantalla sin tener que guardarla primero en mi aplicación de fotos. Ahora bien, el teléfono es bastante inteligente y puedes hacer múltiples capturas de pantalla y él simplemente seguirá, ¿verdad?, apilándolas aquí en la parte inferior del teléfono. Así que aquí tengo mis diferentes capturas de pantallas y puedes por ejemplo enviar las tres directamente a las personas que quieras, o guardarlas como tú quieras, o simplemente pues borrar una, por ejemplo si cometiste un error, para que tengas más control a la hora de hacer capturas de pantalla en tu teléfono. Además de poder hacer capturas de pantalla en tu iPhone 14, también vas a poder hacer grabaciones de la misma, como estoy haciendo aquí en este video. Obviamente no puedo, ¿verdad?, iniciar una porque ya estoy haciendo una grabación, pero si añades el botón en el centro de control vas a poder apretar ese botón que está ahora parpadeando, que está grabando, para entonces iniciar una grabación de pantalla en tu teléfono. Y lo bueno es que puedes incluso grabar el micrófono para que puedas, ¿verdad?, que en esa grabación de pantalla se pueda escuchar tu voz. Si quieres enviar algún tutorial de lo que estás haciendo en tu teléfono, pues el teléfono también va a poder grabar el audio de lo que está pasando para que las personas te puedan escuchar en esa grabación de captura de pantalla. Dejemos a un lado las capturas de pantalla y pasemos ahora directamente a la librería de aplicaciones. Llega aquí donde vas a poder encontrar todas las aplicaciones que tengas en tu teléfono, y aquí varios trucos para poder tener acceso a estas aplicaciones. Ya el teléfono automáticamente tiene diferentes grupos, como por ejemplo utilidades, creatividad, ocio, etcétera. Pero si te fijas tenemos tres iconos grandes y entonces abajo unos diferentes iconos más pequeños, y aquí simplemente puedes tocar esos diferentes iconos para tener acceso a esas aplicaciones extra de esa categoría, o simplemente puedes apretar esos diferentes iconos grandes para que puedas ir directamente a esa aplicación. Digamos por ejemplo aquí YouTube, pues puedo ir directamente a YouTube sin tener que abrir el grupo. Y otra cosa que también puedes hacer es utilizar la búsqueda.
digamos que sabes el nombre, pues puedes comenzar a buscar la aplicación para que la puedas encontrar con mayor rapidez, o simplemente puedes mover tu dedo aquí en la extrema derecha donde están las letras para que puedas moverte y brincar entre las diferentes aplicaciones y puedas hacerlo mucho más rápido. Digamos por ejemplo que quieres añadir una aplicación de esta librería de aplicaciones directamente a tu pantalla de inicio. Algo que puedes hacer simplemente es dejar el dedo, ¿verdad?, sobre esa aplicación que quieras y entonces arrastrarla directamente a tu pantalla de inicio para que puedas tener, ¿verdad?, esa aplicación con fácil acceso en tu pantalla de inicio para que tengas más control de cómo es que se ve tu pantalla. Obviamente también puedes hacer carpetas para poder organizar mejor tu pantalla de inicio. Vamos a decir que quiero hacer una carpeta con estas dos aplicaciones, pues tengo aquí mi primera carpeta, puedo tocarla y aquí entonces en la parte superior cambiar el nombre de lo que quiera, ¿verdad?, colocar en esa carpeta. Pero un truco para poder organizar tu pantalla de inicio con mayor rapidez es que si entonces dejas el dedo apretado sobre alguna de estas aplicaciones para poder moverla, con el otro dedo puedes tocar otras aplicaciones para que entonces puedan añadirse en una pila, ¿verdad?, para que las puedas controlar con mayor rapidez y las puedas mover directamente a una carpeta o a otra pantalla de inicio para que puedas organizarte con mayor rapidez. Y obviamente también puedes apretar el botón de menos para tener la opción de poder borrar una aplicación directamente de tu teléfono o simplemente enviarla a la librería de aplicaciones para que entonces no ocupe espacio en tu pantalla de inicio y tengas una pantalla de inicio mucho más limpia. Ahora bien, si eres de las personas que prefiere que cada vez que descargues una aplicación vaya directamente a la pantalla de inicio y no a la librería de aplicaciones, para poder controlar eso vamos aquí a la parte de configuración, bajamos un poco a pantalla de inicio y aquí en la parte superior nos va a preguntar que si quiero que esas aplicaciones se agreguen al inicio o solamente a la biblioteca de aplicaciones, así que de esta manera tienes más control de lo que pasa en tu dispositivo. Otra función súper importante que jugará un papel cuando te esté mostrando cómo configurar diferentes enfoques es la parte de poder borrar o esconder diferentes pantallas de inicio. Para poder hacer eso vamos a dejar el dedo apretado para comenzar a personalizar nuestra pantalla de inicio, y si te fijas aquí en la parte inferior tenemos como tres puntitos, puedo tocar aquí para entonces tener acceso a poder esconder las diferentes pantallas de inicio. Puedo simplemente apretar la pantalla de la marca de cotejo para esconder esa pantalla de inicio, o simplemente puedo apretar el botón de borrarla para que entonces ya eso no esté en mi librería de pantallas de inicio, si podemos decirlo de esa manera. Así que puedo apretar este botón y me preguntará si quiero borrarla o simplemente la quiero esconder. Le doy aquí listo y cuando me mueva directamente hacia la extrema derecha pues ya no va a tener esa pantalla de inicio. Pero como mencioné, eso será bien importante para cuando queramos configurar diferentes enfoques en nuestro dispositivo. Otra cosa que podemos hacer para personalizar tu pantalla de inicio es añadir widgets, como ya tenemos aquí, pero para poder hacerlo vamos a dejar el dedo apretado sobre la pantalla, le damos aquí al botón de más y vamos aquí a buscar entre los diferentes widgets que tienes acceso en tu teléfono. Digamos que quiero añadir el de podcast, pues voy aquí a llevarlo y colocarlo aquí en la pantalla de inicio. Pero si te fijan aquí en el widget de clima tenemos como tres puntitos a la derecha, y es que entonces esto es una pila de widgets que puedo moverme entre ellos para tener acceso a muchos más widgets en un mismo lugar. Y algo que podemos hacer es simplemente puedo arrastrar este widget después que sea del mismo tamaño para entonces añadirlo a esa pila de widgets, y entonces tengo acceso aquí también al widget de podcast en esta parte del teléfono. Pero si toco aquí este widget puedo entonces tener acceso a los diferentes que tengo ya aquí en el teléfono para poder borrarlo. Digamos por ejemplo que no quiero el de mapas, pues entonces ya no estará ese widget aquí. Y otra cosa que también puedes hacer es añadir la función de widgets sugeridos para que inteligentemente el teléfono te muestre diferentes widgets dependiendo de las aplicaciones que utilices o el momento del día, para que tu teléfono sea aún más inteligente. Ahora bien, digamos por ejemplo que quiero tener una pantalla de inicio enfocada solamente en la reproducción de música o de audio, pues para poder hacer eso vamos así por ejemplo a añadir esta aplicación de podcast a la parte derecha aquí para crear una pantalla de inicio. Vamos a darle aquí a crear más widgets para añadir por ejemplo el widget de música, vamos a añadir el widget de podcast para poder tener esta pantalla completamente enfocada en la reproducción de audio o podcast, ¿verdad? Como mencioné, vamos a añadir aquí uno mediano también, vamos aquí a añadirlo, vamos aquí a agregar widgets. Así que digamos que quiero crear un enfoque cuando entonces quiero solamente escuchar música o audio, vamos a darle aquí a la parte de esconder las pantallas de inicio para que eso no aparezca en mis diferentes pantallas de inicio cuando estoy utilizando el teléfono normalmente. Quiero que solamente esa pantalla de inicio de escuchar música o podcast aparezca solamente cuando activo el enfoque de podcast. Para poder crear diferentes enfoques vamos aquí a la parte de configuración, bajamos un poco donde dice enfoque y aquí yo tengo ya varios enfoques creados, como por ejemplo uno para ir al gimnasio, para jugar, el del sueño y mucho más. Pero digamos por
por ejemplo, para que tengas una idea de cómo es que funcionan los enfoques, que quieres añadir uno enfocado solamente en la reproducción de música o de audio, vamos aquí a escribir aquí música para que simplemente el teléfono, ¿verdad?, reconozca este enfoque de música. Le doy aquí siguiente. Y el teléfono entonces nos preguntará si quiero tener acceso a diferentes personas, las notificaciones de diferentes personas. Puedo aquí añadir los diferentes contactos que tengo en el teléfono y también puedes decidir si, por ejemplo, solamente los favoritos o las personas predeterminadas. Y puedo también aquí añadir las notificaciones de aplicaciones que quiero que me molesten en este enfoque. Pero lo más importante para mí es que tu teléfono cambie utilizando diferentes pantallas de inicio. Y para poder hacer esto, bajo un poco aquí donde dice pantalla de inicio, le doy aquí seleccionar y aquí puedo seleccionar la que ya yo escogí para poder escuchar música. Le doy listo y cuando active este enfoque, ¿verdad?, de poder, como mencioné, solamente que sea de escuchar música, voy aquí en el centro de control, aprieto aquí el botón de los diferentes enfoques y cuando le doy aquí música, pueden ver que ahora mi teléfono se transformó por completo y tengo solamente esta pantalla de inicio enfocada pues solamente en escuchar música y audio, así que no tengo acceso a mis otras pantallas de inicio para que tu teléfono se transforme dependiendo del enfoque que crees. El último truco que te quiero mostrar aquí en la pantalla de inicio es que también puedes dejar el dedo apretado sobre diferentes aplicaciones para tener acceso a funciones rápidas. Digamos aquí directamente en el teléfono puedo dejar el dedo apretado para ir directamente a crear un nuevo contacto, buscar un contacto, ver la última llamada, y eso mismo podemos hacerlo en las diferentes aplicaciones, como por ejemplo aquí en la parte de mensajes. Puedo ir rápidamente a un contacto o escribir un nuevo mensaje, así que puedes jugar entre las diferentes aplicaciones para ver qué opciones hay cuando dejas el dedo apretado sobre esos iconos. Digamos por ejemplo que tienes el iPhone 14 o el iPhone 14 Plus o simplemente tienes manos pequeñas, algo que puedes hacer para poder tener acceso más fácil a los iconos que estén arriba es deslizarte levemente en la parte inferior del teléfono donde está por ejemplo aquí Safari y la aplicación de mensajes. Me deslizo un poco aquí hacia abajo para poder entonces deslizar mi pantalla de inicio un poco para entonces poder tener acceso, digamos por ejemplo al calendario, así que puedo ir directamente aquí. Eso también lo podemos hacer en todas las aplicaciones. Estamos aquí en el calendario, pues puedo deslizarme aquí en esta barrita negra, puedo deslizarme hacia abajo para entonces bajar el teléfono para que entonces pueda tener acceso a las diferentes funciones, ¿verdad? Por ejemplo, si no llego a la parte de búsqueda, pues puedo aquí fácilmente apretar el botón cuando entonces baje la pantalla. Aunque en este canal tendremos un video enfocado solamente en trucos de cámara, cabe la pena mencionar que tu teléfono ahora en la cámara frontal tiene con un sistema de autoenfoque, así que como pueden ver está enfocado en mi cara, pero digamos por ejemplo que se añaden múltiples personas, pues una vez toque la pantalla vas a poder asegurarte que todo el mundo esté enfocado utilizando la cámara frontal. Y si nos movemos a la parte de video, una nueva función es apretar aquí el botón de un muñeco que está como moviéndose, y esa es la función de tener una cámara de acción para que el video sea mucho más estable. Podemos aquí en la parte superior cambiar los diferentes resolución, porque puede llegar por lo menos hasta 2.8K, no llega hasta 4K, pero por lo menos aquí a 2.8K vas a tener un video bastante, ¿verdad?, con mucha resolución y estable. Aquí te estaré mostrando cómo se ve un video yo corriendo grabando con la cámara del teléfono para que puedas ver cuán estable es que se verá ese video. Otra cosa que puedes hacer en tu teléfono es utilizar la función de pantalla flotante o PIP, ¿verdad?, como se conoce también en inglés. Aquí por ejemplo estamos en YouTube, entonces cuando me deslizo y me salgo de la aplicación, aquí tengo el video flotando en mi pantalla de inicio y puedo colocarlo donde yo quiera, puedo arrastrarlo, también puedo agrandarlo, puedo tocar dos veces aquí para hacerlo mucho más grande o tocar dos veces, ¿verdad?, para achicarlo un poco. Y otra cosa que podemos hacer es hasta esconderlo, podemos llevarlo aquí a la extrema derecha para que el video siga corriendo, pero solamente, ¿verdad?, pueda, ¿verdad?, no me ocupe tanto espacio en la pantalla. Así que tienes también acceso a funciones rápidas. Cuando tocas por ejemplo el video, puedo moverme hacia atrás 15 segundos, hacia adelante 15 segundos o simplemente cerrar el video o regresar a la aplicación de YouTube en este caso. Pero como mencioné, esta función de pantalla flotante funciona en muchas aplicaciones de video, así que de esa manera puedes tener un sistema como de multitarea en tu iPhone. Otras nuevas funciones que tiene tu iPhone 14 es que tiene diferentes sensores para poder detectar si estuviste en un choque, así que obviamente aquí no estaré probándolo, pero si estás en un choque y si por ejemplo quedas inconsciente, el teléfono automáticamente podrá llamar a los servicios de emergencia de tu país para que entonces te puedan venir a recorrer si entonces pues terminaste inconsciente
inconsciente en ese choque, así que tu teléfono pudiera hasta salvarte la vida. Otra cosa que en el futuro tu teléfono también va a poder hacer a partir de noviembre, por lo menos en Estados Unidos y Canadá, es posible que quizás llegue a otros países en el futuro cuando estés viendo este video, es la función de poder enviar mensajes utilizando una conexión satelital. Así que tu teléfono se va a poder comunicar utilizando satélites para poder enviar mensajes de emergencia. Así que si estás en un lugar sin ninguna señal, si no tienes recepción, pues vas a poder conectarte a un satélite para poder enviar aunque sea un mensaje de texto para que te puedan socorrer. Y el último truco que te quiero enseñar es sobre cómo puedes hacer que tu teléfono se mantenga actualizado siempre para que no te pierdas ninguna actualización de tu teléfono, tanto de seguridad como también de nuevas funciones. Vamos aquí a la parte de configuración, bajamos un poco a la parte de general y vamos aquí donde dice actualización de software, y aquí el teléfono ya viene predeterminado de forma activada que se descargue automáticamente, pero cuando entonces entras aquí vas a poder tener acceso a un poco más específico, por ejemplo que se descargue automáticamente el sistema operativo, que se instale automáticamente, o que por ejemplo, ¿verdad?, se hagan respuestas de seguridad y archivos del sistema para que por ejemplo se haga un resguardo antes de comenzar una actualización, para que entonces tu teléfono esté resguardado antes de instalar cualquier actualización. Y con eso hemos llegado al final de este video, en el cual te enseñé muchos trucos y tips para que le saques el máximo a tu nuevo iPhone 14. Déjame saber aquí en la sección de comentarios qué te parecieron estos trucos, cuál fue tu favorito, y si te gustó este video dale like y suscríbete para que veas más videos como este. Mi nombre es Hernán Rosario, nos vemos en la próxima.